Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, bueno, ahí me pasaron el hospedador, igual PowerPoint no les voy a compartir en esta ocasión. Si tienen cámara les pido que la enciendan, así aunque sea uno siente que está hablando con alguien más. Como la vez pasada, me interrumpen todas las veces que sea necesaria. El recuperatorio es el 14, ¿no? Entre 2 días. Sí, profe. Bien, bueno, vamos a intentar entonces, voy a avanzar un poco y así ya terminamos con el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas y así les queda tiempo para estudiar, que no nos pase como la otra vez que al final terminamos ya sobre la hora. Nosotros hablamos de el artículo 1, bueno, y todos los antecedentes y cómo fue que se fue gestando esta ley de responsabilidad del penal de las personas jurídicas. Hablamos de que era una persona jurídica. No sé si tienen alguna duda al respecto, pero nos remitimos a las normas del Código Civil, como para más o menos que ustedes entiendan qué clase de sujetos eran estos. No sé si les quedó alguna duda, si pudieron hojear la ley. Nadie, bien. Bueno, según el artículo 1, nosotros vimos bueno, que es un régimen aplicable a un determinado tipo de sujetos, que es las personas jurídicas privadas. Y para eso nos remitíamos al artículo 148. Yo no sé si alguien tiene a mano la ley, así no hablo solo yo, y pueden ir hablando también ustedes, si tienen a mano la ley por ahí, porque vamos a ir artículo por artículo, quizá alguno quiere ir leyéndola. Eh, la vez pasada, bueno, nosotros quedamos en una parte de los delitos. Yo les había mencionado, ¿no?, que la acción típica para esta clase de delitos era intervenir, ya sea directa o indirectamente, porque así lo dice el artículo, eh, que eso está en el artículo 2. Y bueno, los tipos de delitos, que era lo último que habíamos dicho, porque me lo dejé marcado. Hablamos del cohecho activo, porque acá me confundí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces nos queda, dentro del inciso A, teníamos las dos figuras, cohecho activo y soborno internacional. Bueno, transnacional dice el artículo. El inciso A dice cohecho y tráfico de influencias nacional y transnacional. Ahora vamos a ver lo que sería el transnacional, que se encuentra en el artículo 258 bis del Código Penal, ¿sí? La ley remite. Bueno, y el artículo del Código Penal lo que dice es que se interpone una pena de 1 a 6 años e inhabilitación especial, y ahí da todas las especificaciones, el artículo, e incluso, que es algo que se incluye que se entiende por funcionario público extranjero, ¿sí?, que es una reforma que lo incluye esta ley. Ustedes, si van al final de la ley, se van a encontrar con que a partir del artículo 29 se determina qué artículos del Código Penal modificar. Uno de ellos es este, en donde se incluye qué se entiende por funcionario público de otro Estado. Nuestro Código Penal, en el artículo 77, define qué se entiende por funcionario público, ¿sí? Y eso ahora lo vamos a ver igual en el delito que sigue. Pero en este caso, bueno, también define qué se entiende por funcionario público de otro Estado. Eso, obviamente, véanlo ustedes, no quiero leerles el artículo del código. El bien jurídico que se protege en este 258 bis es la imparcialidad del funcionario público,
en este caso funcionario público extranjero. Y obviamente se trata de un delito de naturaleza económica. El tipo objetivo de este delito es, como habíamos dicho, el cohecho activo, es ofrecer o otorgar, ¿sí? Ofrecer o dar, directa o indirectamente, a un funcionario de otro Estado, en este caso, cualquier objeto de carácter pecuniario. En este mismo sentido, ofrecer se entiende por la promesa de te voy a dar algo, y obviamente otorgar es dar eso que es deseado o pedido, ¿no? La entrega efectiva. La reforma de esta ley 27401 introdujo en este caso prometer, ¿sí? En el delito anterior, en el cohecho activo no lo teníamos, acá se introdujo la promesa. El sujeto pasivo, en este caso, solo va a ser ¿quién? Un funcionario público de otro Estado. El sujeto activo, obviamente cualquier persona, ustedes, yo, cualquier persona. Les mencioné que define allí que es funcionario público extranjero. En cuanto al tipo subjetivo, es un tipo doloso y se requiere dolo directo, sí, porque se trata de ofrecerle a un funcionario público de otro Estado o a un funcionario de otro Estado para un fin determinado. Obviamente, el sujeto activo tiene que conocer esa calidad de funcionario de otro Estado. El delito se consuma con el mero ofrecimiento, sí, o otorgar efectivamente las dádivas o el dinero. El inciso B nos habla del artículo 265 del Código Penal, que son las negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. En este caso, el bien jurídico protegido es la imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de las labores de funcionario que se tienen, ¿no? De esta manera, si un funcionario comete uno de estos delitos en las negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones, lo que hace el Estado es reprimirlo penalmente. No requiere, en cuanto al tipo objetivo de este delito, no requiere que haya un perjuicio patrimonial, sí, a los bienes del Estado, sino que es un estado previo el de este tipo de delito. No sé si quieren leerlo, si tienen el Código Penal a mano, si alguno quiere leerlo, pues por ahí si no lo leo yo, lo tengo acá, pero si quiere leerlo para todos, así se entiende qué es esto que estoy diciendo yo. ¿El 265, doctora? El 265, sí. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del valor del beneficio indebido, pretendido u obtenido. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales. Bien, o sea, ahí la última parte del artículo lo que determina es que no solo al funcionario público, sino también a los amigables componedores, a los árbitros, peritos, contadores. Bien, entonces, ¿qué es lo que pena el artículo este y por qué yo les decía que es como un paso anterior a que se produzca este perjuicio patrimonial a los bienes del Estado? Porque ustedes fíjense que dice, bueno, inhabilitación especial perpetua al funcionario público que directamente o por persona interpuesta o por acto simulado se interesara en miras de un beneficio propio. Entonces ahí se ve claramente esto del bien jurídico protegido, que es la imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de las funciones. Si yo soy funcionaria pública
No puedo decir, ay, tenemos una, no sé, Fabiana es mi conocida y yo sé que trabaja en una empresa y hacemos todo lo posible para que yo también tenga un beneficio económico de ahí. Se supone que yo, al ser funcionaria pública, tengo que cumplir con una serie de obligaciones que se imponen, y una es esta, ¿no? Ser transparente, o sea, sí, puedo tener una sociedad en común con Fabiana, pero no tengo que beneficiarla ni influenciarla porque hay un interés atrás mío. ¿Se acuerdan cuando fue el caso, no me acuerdo el apellido del funcionario en el gobierno de Macri, que tenía acciones en Shell, creo que era, o YPF, en una petrolera, y las tuvo que terminar vendiendo por este motivo, porque uno no puede tener un beneficio detrás? Bien, el tipo de objetivo se los dije, también es un delito de naturaleza económica según la mayor parte de la doctrina. La intervención del funcionario puede ser directa o con una persona interpuesta o también por acto simulado. La acción típica es interesarse en beneficio propio, ¿sí? Interesarse en beneficio propio o para un tercero, ¿sí? Por ejemplo, para mi pareja o para mis padres o para mis hijos, o algún amigo. El sujeto activo es el funcionario público, ¿sí? También tengan presente también el último párrafo del artículo: árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, respecto a sus funciones, ¿no? El sujeto pasivo, en este caso, es el Estado, ¿sí? Porque es para, digamos, perjudicar el patrimonio estatal. La mayor parte de la doctrina en cuanto al tipo objetivo dice que tiene que existir dolo, y es un delito que no admite tentativa, ya que ¿cuál dijimos que era la acción típica de este delito? Intervenir en la acción típica, entonces por lo tanto no se admite, no admite tentativa. El inciso C del artículo 1 de la ley nos habla del delito de concusión, que es el 268 del Código Penal. Hay toda una discusión con respecto a este delito, y los que estén en la comisión de la doctora Spat, ella basó su tesis doctoral en base a este delito, así que ahí lo van a ver bien. Por ahí yo se los estoy explicando también rápido porque yo sé que estos delitos los van a ver con otros docentes seguramente, y si no, bueno, acá los hemos visto. Bueno, este delito es una especie de extorsión, ¿sí?, de indebida de dinero, se exige dinero, siempre remarcando, o resaltando mejor dicho, la calidad de funcionario que uno tiene. El típico caso en el que uno piensa es el de las policías, cuando se dice, bueno, tal policía me solicitó una coima, ¿no? En este caso, un funcionario público, haciendo uso de esa calidad de funcionario público que tiene, solicita una extorsión indebida. Así que ahí ven quién es el sujeto activo del delito: el funcionario público, que sirve, ¿no?, de su autoridad, y el bien jurídico protegido en este delito es la observancia de los deberes de, de cuidado y los deberes de funcionarios públicos. Luego tenemos en el inciso D el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados, que están previstos en el artículo 268.1 y 268.2 del Código Penal. Son delitos que están muy discutidos por la doctrina de estos, y son como bastante cuestionados, sobre todo el 2, el 268.2, porque se cuestiona su constitucionalidad. Les adelanté yo que en el artículo 77 se define qué se entiende por funcionario público, que se define como toda persona que participa accidental o permanentemente de ejercicios de funciones públicas por elección popular o por el nombramiento de autoridad competente. Tengan en cuenta esto, que el que participa accidentalmente también, ¿no? O sea,
caí ahí, estoy de suplente, estoy como algo, también está dentro, o sea, está bien el amplio espectro, no lo estoy criticando. Respecto al jurídico protegido, hay una discusión doctrinaria entre Creus y Núñez. Núñez dice que lo que se tiende a proteger en este delito, el 268.1, es a la administración pública frente a los actos del funcionario, a los actos que el funcionario está utilizando en cuanto a los bienes del Estado, y Creus dice que esta norma en realidad lo que tiende a proteger es la imparcialidad de los órganos de administración frente a los terceros, ¿sí? Frente a la sociedad. No sabría yo decirles cuál de los dos es el correcto, porque es una discusión que a lo largo de los fallos de la jurisprudencia se ve que sigue estando y está presente. Entra obviamente dentro de las dos formas. Sepan que existen dos. Si ustedes toman posición por una, después intentan razonar por qué. Las dos son completamente válidas. La acción típica, en este caso, es utilizar con fines de lucro informaciones y los datos reservados, ¿sí? Adquiridos en razón del cargo. Yo no sé si por ahí ustedes prefieren que leamos los artículos. Yo por ahí los estoy pasando un poco rápido al tema y quizás no se entiende. Si ustedes quieren, los vamos leyendo juntos, como para no hacer la típica clase que el docente va y lee, lee, y lee. El sujeto activo del delito es el funcionario público que hace uso de esos datos o de esa información reservada para beneficio de él mismo o de otra persona. Bien, después el tipo subjetivo es dolo directo, ¿sí? Y no admite la culpa de ninguno de sus estadios, porque obviamente el funcionario público en este caso conoce la información o el dato reservado y lo está usando en beneficio propio de un tercero. No hay forma de decir, ay, no sabía, porque si es una información que solo maneja él, no sé, por ejemplo, alguien del Banco Central, que sepa que el día de mañana se va a hacer un corralito como pasó en el año 2000 y utilice esa información para sacar todos sus ahorros o lo que fuese. Obviamente el delito se consuma con la utilización de ese dato o de esa información. Y hay una discusión en donde si es posible o no la tentativa. Es raro el caso, pero se dice que la tentativa es posible en el caso de que el funcionario que está usando esa información o ese dato reservado sea justo pescado, sea justo alguien que lo haya oído cuando está pasando esa información o cuando está intentando pasar esa información. Pero bueno, está discutido, podría ser y podría darse el caso que sí. En cuanto al 268.2, bueno, también reprime con multa y con prisión. Y este delito sí, sobre todo es el que está más discutido respecto a su constitucionalidad, ¿sí? El bien jurídico protegido en este caso es el bien social. También está discutido entre Creus y Cartolano cuál es el tipo de bien jurídico protegido, pero en este caso se protege el bien social. La conducta típica en este caso, en este delito, es enriquecerse ilícitamente mediante el ejercicio de la función pública. ¿Sí? Este delito, dice el artículo del código, que va a ser penado con prisión y con multa al que, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de una persona interpuesta para disimularlo. ¿Sí? Por ejemplo, se investiga y se descubre, yo siendo funcionaria pública, se descubre que de repente de pasar a tener 0 pesos en mi cuenta del banco, pasé a tener millones y millones. Se me llama y se me cita para que yo declare o haga una declaración de ganancias,
y no me presento o miento sobre ella. Por eso acá está la parte de la discusión sobre si es constitucional o no por el derecho a defensa en juicio y demás que uno tiene. Por eso la conducta típica, les decía yo, es enriquecerse ilícitamente, ¿sí? Y hay que probar obviamente la forma que es ilícita. En este caso, en este delito, se constata con la infracción de no justificar ese incremento, por cómo está redactado el artículo, ¿sí? No se constata con, o no se configura, mejor dicho, con la constatación de que yo tuve un enriquecimiento, sino con no justificarlo, porque acá el artículo nos habla de no presentarme y no justificar cómo es que lo tuve. Es un delito del tipo doloso, y la discusión está en si es el dolo por enriquecerme ilícitamente o el dolo de omitir la justificación de cómo obtuve ese enriquecimiento. Y obviamente de ello va a depender el tipo de alcance que se le dé al delito. El delito este se consuma cuando, una vez que se vencieron los plazos en los que yo tenía que o presentarme a un juicio a explicar cómo es que tuve ese incremento patrimonial, o cuando vencieron los plazos de presentar la declaración jurada de ganancia. Ahí se consuma. En mi caso particular, creo que no admitiría tentativa, porque el delito sí se consuma cuando se vencen los plazos y no hay forma de que haya tentativa, pero hubo una parte de la doctrina minoritaria que determinó que sí. Y después, por último, está el inciso E de balances e informes falsos y agravados previstos en el artículo 300 bis del Código Penal. Este es uno de los artículos, yo no sé si ustedes se acuerdan, una de las primeras cosas que dije, de las tantas que hablamos en la clase pasada, que podía relacionarse este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con el artículo 300 del Código Penal, pero este tipo de delitos lo que hacía antes de esta ley era perseguir nada más a los directores, representantes, síndicos, o sea, a las personas humanas que se encontraban dentro de la persona jurídica. Acá se introducen, y es un delito que lo que reprime es cuando se me fue la palabra, pero es cuando se falsifica, no se oculta información de los balances que existen dentro de una sociedad para conseguir los fines o para encubrir los fines de estos artículos que nosotros estuvimos viendo. El 258 y el 258 bis, que son el inciso A, el cohecho activo y el tráfico de influencias nacional y transnacional, y esos dos. Eso en cuanto a los delitos que regula la ley, que se encuentran en el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y son estos 5 incisos. El artículo 2 nos habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o mejor dicho, el título es la responsabilidad de las personas jurídicas, y dice que son responsables por los delitos previstos en los artículos precedentes que hubieran sido realizados directa o indirectamente, sí, ahí recuerdan que mencionamos que era la acción punible, con su intervención o en su nombre, en su interés o en su beneficio. También son responsables, dice la ley, si quien hubiera actuado en beneficio o interés de la persona jurídica fuera un tercero que careciera de atribuciones para obrar en representación de ella, siempre que la persona jurídica hubiese rectificado la gestión, aunque fuera de manera tácita. ¿Qué es esto? Yo actué en representación de una persona jurídica, la persona jurídica dijo, pero ¿quién sos vos? Vos eras un empleado nada más, no tenía... Ustedes acuérdense lo que vimos, todo lo que vimos la clase pasada, las personas jurídicas. Yo les había dicho, por ejemplo, en una sociedad anónima, quien obliga a una persona jurídica únicamente es el representante legal, ¿sí? Que en su caso muchas veces es también o sea, es representante legal, el presidente del directorio, pero el único que lo obliga es el representante legal.
yo para obligar a una persona jurídica tengo que ser el representante legal porque me confieren atribuciones para esto. Que puede darse el caso de que un empleado celebre un contrato y la persona jurídica diga, bueno, la verdad que el contrato que celebró está bueno, es importante y a nosotros nos sirve y es lo que estábamos buscando, no era la persona habilitada, lo rectificamos, lo tomamos y lo cumplimos. Y ahora, ¿qué es esto de, aunque fuera de manera tácita, esta rectificación de manera tácita? Empezar a cumplir el contrato sin que diga nada. No sé, si tomamos el ejemplo de la clase pasada, de la constructora, empezar a edificar mediante las cláusulas que se habían establecido en el contrato, aunque no pase por asamblea y se diga. O sea que de esa manera también se comete uno de estos delitos contemplados en el artículo 1, la persona jurídica es responsable. Ustedes tengan en cuenta que existen en el mundo dos modelos, dos modelos de responsabilidad de las personas jurídicas. La que adoptó nuestro país durante mucho tiempo es la responsabilidad vicarial. Después está la otra que es la autónoma, que ahora se dice que con esta nueva ley nosotros tenemos este tipo de responsabilidad mixta, o sea, que engloba la vicarial como la autónoma. ¿Y qué quiere decir esto? La responsabilidad vicarial, que también se llama derivada o de transferencia, lo que hace es recaer sobre las personas jurídicas las consecuencias que toman las consecuencias de las decisiones que toman las personas naturales, ¿sí? ¿Cómo es esto? Nosotros todos reunidos, formamos todos juntos una sociedad, todos juntos mediante una asamblea, decimos, ¿qué hacemos? ¿Celebramos este contrato? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Se decidió que sí, con un 80%, un 20% dijo que no, por las leyes de la mayoría sí. Bueno, esto es la responsabilidad vicarial. Existen órganos dentro de una sociedad que son manejados por las personas humanas, y es esa conexión entre los órganos y las decisiones de las personas humanas que hacen que tenga responsabilidad la persona jurídica. Esto en el ámbito civil, en el ámbito penal también está, porque ahí en el artículo 2 también lo marca. Y se dice que hay una responsabilidad autónoma, o también se llama originaria, por algo que marca el artículo 6, ¿sí? Porque el artículo 6 dice que aunque no sea responsable la persona jurídica, aunque la persona jurídica puede ser condenada, aunque no haya sido posible juzgar o identificar a la persona humana que haya intervenido para la toma de la decisión. Entonces ahí se dice dicen, bueno, esto es una responsabilidad autónoma. ¿Y por qué es autónoma? Porque la responsabilidad surge de conectar directamente el hecho punible, en este caso, o el hecho prohibido, con una característica de la identidad, siéndole absolutamente irrelevante si tomaron los órganos, las asambleas, una persona humana, o sea, no le interesa la intervención de las personas humanas. Dice, esto fue decisión de la persona jurídica y ya está. No es como la otra responsabilidad vicarial. Esto en cuanto al artículo 2, y lo último que dice el artículo 2 es que queda exenta de responsabilidad solo si la persona humana que cometió el delito hubiera actuado en su exclusivo beneficio sin generar provecho alguno para ella. Obviamente para la persona jurídica está diciendo, ¿no? Cuando dice para ella. O sea, es de la única manera que la persona jurídica queda exenta de responsabilidad y no se la perseguiría penalmente. Yo les había dicho que el artículo 2 no clasifica la participación de la persona jurídica, solo le basta con que intervenga, no importa si es a título de cómplice o partícipe o instigador, solo es intervenir como acción típica, y esa intervención
para repasar y que les quede en claro y en limpio, es la persona jurídica interviene a través de alguien que tenga los poderes suficientes para hacerlo, ¿sí? Los representantes legales, salvo que se rectifique el actuar de una persona no interesada. Ese sería el segundo caso en cómo puede intervenir la persona jurídica para ser responsalmente penable. Y la excepción es que la persona que haya intervenido, ¿sí? Lo haya hecho a beneficio propio. El artículo 3 nos habla de la responsabilidad sucesiva. ¿Y qué es esto? Nos dice que aunque cambie la sociedad, va a seguir siendo penalmente responsable si cometió alguno de estos delitos. ¿Por qué dice esto? Y ahí el artículo también lo menciona. Una sociedad tiene la posibilidad de cambiar y convertirse en otro tipo social. Esto es transformarse, cambia completamente. Es una sociedad SRL y cambia a una sociedad anónima, o cambia a una sociedad en comandita por acciones, o cambia por una sociedad simple. Esto es la transformación. Entonces, ¿qué pasa? Si esto no lo regula la ley, ¿yo qué hago? Cometo un delito como sociedad, o nosotros, mejor dicho, como sociedad, cometemos un delito, nos transformamos, cambiamos el tipo social y listo, ya está, quedamos impunes. Y no, la ley dice no, en estos casos no. Hay varias formas de cambiar el tipo social. Una de ellas es la transformación, que implica cambiar completamente, ¿sí? Todo. Y después hay otras formas, pero no me voy a detener en esto por una cuestión de tiempo, porque no vamos a llegar, que es la fusión, la absorción y escisión. Ahí la ley medio que metió la pata, porque resulta que absorción y escisión significan lo mismo. Simplemente sepan que fusionarse, bueno, ustedes ya más o menos lo saben lo que implica. Fusionarse es que dos sociedades se unan y creen una nueva, y la escisión es medio similar, y implica el caso en que una sociedad, por ejemplo, si nosotros todos juntos fuéramos una sociedad, destinamos una parte de un patrimonio a crear una nueva o a fusionarnos con una nueva. Esos son los dos tipos de decisión que se regulan en nuestro código. Sí, en la ley de sociedades. En nuestra legislación sería. Eso, ténganlo presente, pero sepan pura y exclusivamente que aunque la sociedad se transforme, cambie su tipo social, destine una parte de su patrimonio o se fusione con otra, va a seguir siendo penalmente responsable. No porque cambie su nombre o su tipo social va a perder responsabilidad penal. Si no, sería un chiste. El artículo 4 y el 5 nos habla de la extinción de la pena. Y nos dice que solo se va a extinguir por las causales enumeradas en los incisos 2 y 3 del Código Penal, que son la prescripción y la amnistía. La amnistía, el perdón del Estado, y la prescripción, bueno, juega con las reglas de la prescripción de todos los delitos. Bueno, la prescripción en este caso es de 6 años, lo marca el artículo 5 de la ley. Y ¿qué más respecto a esto? Aunque se extinga la acción penal de las personas humanas, no, si todavía corre la acción penal en la persona jurídica, no importa, y se puede penar a la persona jurídica sin ningún problema. El artículo 6 prevé lo de independencia de las acciones, y acá es donde se ve esto que yo les decía de la responsabilidad autónoma, porque el artículo dice que la persona jurídica puede ser condenada cuando no se haya podido individualizar o juzgar a la persona humana, en este caso, que hubiera intervenido, ¿no? Ustedes recuerden que para que una persona jurídica intervenga, necesariamente tiene que hacerlo por intermedio de su representante, o como vimos en el artículo 2, alguien en que la persona jurídica lo rectifique. Estoy yendo muy rápido,
Porque siento que les estoy taladrando la cabeza. Perdón si es así. Bien, esto en cuanto a la independencia de acciones. Igual estoy intentando como simplificar para no agobiarlos tanto. El artículo de las penas, que es el 7, lo vimos la clase pasada, que un compañero suyo me lo había preguntado. No sé si les quedó alguna duda al respecto. Si no, ya directamente pasamos al 8. Ahí, o sea, ustedes vieron, nada más sepan que mm, obviamente a una persona no se la puede llevar presa porque es un ente, ¿sí? Un ente ideal. Entonces, bueno, hay otro tipo de penas que por excelencia es la multa, pero también está una suspensión para licitar en el Estado, para trabajar, ¿no? Y el decomiso, que se encuentra en el artículo 10, también es un tipo de pena. Y el artículo 8 nos habla de la graduación de la pena. ¿Sí? Esto es más una norma eh, que los jueces tienen que tener en cuenta para ver, bueno, qué tipo, yo les había dicho que se podían aplicar más de una pena, no solo la multa, sino más de una, o sea, te pueden aplicar una suspensión para trabajar durante 10 años y la multa, y perder los beneficios del Estado, que era otro tipo de pena. Entonces, bueno, da este artículo 8 una serie de pautas para graduar, obviamente, las penas previstas, ¿no? Porque ustedes fíjense, el inciso 1 del artículo 7 dice que es una multa de 2 a 5 veces del beneficio indebido obtenido. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos si es 3, si es 2,5 o si son 5? Bueno, entonces el artículo 8 dice que hay que tener en cuenta la cantidad y la jerarquía de funcionarios que tiene, los empleados y los colaboradores que tiene, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica que tiene la persona jurídica, cuál es el comportamiento posterior, si tiene programas de integridad, que ahora vamos a ver qué es el programa de integridad, y bueno, una serie de cuestiones. También dice en el último párrafo del artículo 8, dice, fíjense lo que dice, cuando fuera indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas en los artículos 2 y 4 del artículo 7 de la presente ley, o sea, la suspensión total o parcial de las actividades y la disolución o liquidación. Fue discutido ese artículo, bastante discutido porque dice, bueno, sí, sos una constructora y obviamente por las obras que estás llevando a cabo no se te van a poder aplicar, pero no es justo, no es justo, porque si no se piensa en el código penal o el sistema penal para las personas humanas, yo soy médico y mato a alguien, no te dicen, ay no, pero por el tipo de trabajo que vos realizás no te vamos a aplicar la prisión, no sé, el delito de homicidio, te vamos a aplicar otro tipo. Bueno, fue discutido, pero tengan presente que está. Otro artículo importante es el artículo 9, que es de la exención de la pena. Grábenselo en la cabeza de que en este caso la persona jurídica queda condenada, pero lo que no va a tener es pena, ¿sí? Se le perdona la pena, pero sí queda condenada. ¿Y esto por qué es importante? Porque las personas jurídicas pueden ser reincidentes. ¿Y en qué incide la reincidencia? En el tipo de pena después que uno va a obtener. Para que se dé este caso de condenar a la persona jurídica, pero que no se le aplique ninguna sanción, o sea, ninguna pena, se tienen que cumplir 3 requisitos que están mencionados ahí en el mismo artículo 9, que son, en primer lugar, que haya denunciado ella espontáneamente porque vio que porque alguno de los funcionarios de la persona jurídica estaba cometiendo uno de estos delitos tipificados en la ley. El segundo requisito es que haya implementado un sistema de control y supervisión, ¿sí? Que esto acá de nuevo aparece la figura del programa de integridad, y que haya devuelto el beneficio obtenido por ese delito.
cumpliéndose estos 3 requisitos, queda condenada la persona jurídica, pero no va a recibir ninguna de las penas. Del artículo 11 al 15 se regula aspectos procesales a aplicarse a las personas jurídicas. Y va a ser medio complejo este asunto porque esta es una ley nacional y ustedes saben que hay una división de poderes en nuestro país y que nos corresponde a las provincias dictar las leyes procesales. Entonces, en estos casos, estas normas procesales que están acá son para los delitos, en todo caso, que tenga que intervenir la justicia federal. Yo no lo veo tan así, eso lo dice, esto que les acabo de mencionar lo dice el sector de lo que sería la parte civil, ¿no? Porque la doctrina civilista de las personas jurídicas, porque no les gusta mucho que tengan responsabilidad penal. Lo cierto es que todavía nuestros códigos procesales penales provinciales no están ayornados a esta nueva legislación, lo están haciendo de a poco, y entonces por lo tanto son estas las reglas que tienen. Es importante acá, bueno, ahí les menciona, ¿no? Las notificaciones, no les quiero leer el artículo, pero el artículo 13, por ejemplo, habla de la representación y dice que la persona jurídica tiene que designar un representante legal, y en caso de que se observe que hay conflicto de intereses, puede cambiarlo y poner otro, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el directorio, no sé, sobornó a un funcionario público, y el directorio elige a un representante legal y va a hacer todo lo posible para que no los condenen a las personas humanas, y por ahí sí a la persona jurídica, pero para las personas humanas no. Entonces ahí hay un conflicto de intereses. Es complejo igual, pero bueno. Eso entonces en cuanto a los aspectos procesales. Después, acá vienen los artículos importantes, increíblemente vamos a llegar bien. Del artículo 16 al 21, bien digo, están los acuerdos de colaboración que son acuerdo de colaboración eficaz, lo llama el artículo 16. Son acuerdos entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal. No es una figura del arrepentido, pero se contempla esta figura que tiene la característica de ser un acuerdo confidencial. El juez lo único que va a hacer es controlar la legalidad de este acuerdo, ¿sí? Pero no se va a controlar las cuestiones de mérito, ¿sí? Y esto lo marca el artículo 17 de esta confidencialidad. El acuerdo de colaboración eficaz puede ser aprobado o rechazado. Si es rechazado, el Ministerio Público Fiscal no va a poder utilizar las pruebas que la persona jurídica le favoreció al momento de negociar este acuerdo de colaboración eficaz, y el juez tiene el plazo de 1 año, y el contenido del acuerdo, bueno, es lo que pauten por un lado el Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica, y en este caso se puede hacer un decomiso a favor del Estado, y el pago de la multa, que esto es importante, o sea, fíjense cómo se reduce el monto de la pena de la multa, que habíamos dicho que era de 2 a 5 veces del beneficio obtenido, es solo la mitad del mínimo establecido, o sea, la mitad de 2, 1. Una vez el beneficio obtenido. El beneficio obtenido más 1 más. Creo que más o menos se entendió, ¿no? Pero el acuerdo de colaboración eficaz lo que dice es, bueno, hay una persona jurídica penalmente responsable, se sienta el representante legal y el Ministerio Público Fiscal a negociar, a ver qué pruebas hay para demostrar el tipo de delito que cometieron. La persona jurídica ofrece las pruebas, el fiscal obviamente va a investigar, y la finalidad obviamente es para recibir una sanción mucho menor. Y esta es la otra parte importante, que fue lo muy novedoso. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguien?
No, bien, ya con esto ya les prometo que ya terminamos. ¿Qué es el programa de integridad? El compliance, le dicen en el nombre inglés. El programa de integridad tiene dos características. Es facultativo, perdón, tiene la única característica que tiene es que es facultativo. ¿Qué quiere decir que es facultativo? Que es opcional para la persona jurídica tenerlo o no. Y la finalidad del programa de integridad es promover, digamos, la seguridad de la persona jurídica en cuanto a su responsabilidad penal y controlar y prevenir irregularidades. Perdón, pero estaba mi pareja en viaje y me acaba de avisar que llegó y por eso tenía el celular en sonido. El programa de integridad, la ley misma lo define y no hay mucho más que agregarle a la definición, se encuentra en el artículo 22 y lo define como un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de integridad, supervisión y control orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades de actos ilícitos. O sea, acá también ven cuál es la finalidad, ¿no? Pero sepan como definición que es un conjunto de acciones y mecanismos que va a tomar la persona jurídica para prevenir, en realidad para prevenir que se cometan estos delitos, como para decirlos en forma lisa y llana y que a ustedes les quede claro. La ley dice que el programa de integridad, que las personas jurídicas, perdón, pueden tener un programa de integridad. O sea que, en primer lugar, vemos que es facultativo, que esta es la característica que yo les marqué. Ahora, dice la ley en el artículo 23, si la persona jurídica decide tener un programa de integridad, o sea, porque puede tenerlo como no, si lo tiene que tener un contenido mínimo. ¿Y cuál es ese contenido mínimo? Lo menciona la misma ley. Y es un código de ética, reglas de procedimiento. ¿Para qué estas reglas de procedimiento? Bueno, para en el caso de que tenga que denunciar, ¿se acuerdan el artículo 9 que vimos de exención de la pena para hacer una autodenuncia? Bueno, para eso tiene que tener reglas de procedimiento propias. Un régimen de capacitación periódica para evitar que se hagan estos tipos de delitos. Obviamente tiene que ser adecuado este código de ética y la capacitación al tamaño de la empresa. Uno no puede tener un código con 2 o 3 reglamentos nada más si es Coca-Cola, por ejemplo, que es una transnacional. Y el contenido facultativo del programa de integridad, es decir, lo que puede contener como no, es el análisis de riesgo, el apoyo a programas directivos, la protección a los denunciantes para represalias y la designación de un oficial. ¿Para qué sirve tener este programa de integridad? Para antes del delito, nosotros dijimos, sirve para tener un programa integral, ¿no? Uno tiene un programa de integridad y sirve para cumplir con la ley y tener un programa facultativamente, ¿no? Que uno lo tiene. Cuando aparece el delito, sirve, que yo ya se los adelanté, para hacer la autodenuncia, por ejemplo. Y frente a la investigación judicial, porque alguien nos denunció, sirve para lograr un acuerdo de colaboración eficaz con el fiscal. O sea, fíjense en la importancia. La ley no nos obliga a tenerlo, pero fíjense en la importancia. Se pueden acceder a muchas cosas con esto. Si tienen alguna duda, es momento para repetir, para reiterar y hacer aclaraciones. Profesora, Si no, le hago una pregunta. Sí. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Muy bien. Le quería preguntar si esto se aplica acá en Argentina, porque justo estoy rindiendo sociedades y
Y la ley de sociedades da varias opciones para, antes de condenar a la sociedad, tiene opciones de condenar a los administradores, después a los socios o a los controlantes, como que da un abanico de posibilidades para condenar a las personas y nunca hace referencia de condenar a la sociedad. Por eso Sí, me preguntaba si se porque aplica o... sí, sí, se comenzó a aplicar, es una ley del 2018. Vos, Carlos, no estuviste la clase pasada, que fue cuando habíamos hecho toda esta introducción. En la ley de sociedades, lo que ustedes ven es el régimen civil. De hecho, nuestro Código Penal también, vos encontrás, por ejemplo, las figuras del 300 y del 300, el 300 no lo vimos hoy, pero está en el Código Penal, pero el 300 bis que vimos hoy, condenan, como vos decís, a los administradores, representantes, a los directivos, a los socios. ¿Por qué? Porque esto respondía, si ustedes se acuerdan, a la responsabilidad del velo societario, a aquella teoría de Savigny que yo les había dicho que se aplicaba. Lo cierto es que Argentina y otra serie de países se corrió de esa teoría savigniana y se dijo, sí, bueno, atrás de la persona jurídica están las personas y las personas son condenadas. Vos fíjate que el artículo 6 te dice que se puede condenar a las personas humanas también que están detrás de una sociedad, pero en este caso también se condena a la persona jurídica, porque si no, ¿qué pasa? Se remueve a la cúpula de directores, administradores, contadores y todos los que intervienen en una sociedad, y la sociedad sigue funcionando, y la finalidad de esa sociedad siempre al final es cometer fraude al Estado, ¿sí? Entiendo a lo que va tu pregunta. Se aplica en Argentina, es una ley que tenemos del 2018. Qué lástima que no estuviste la clase pasada, pero teniéndote a vos que estabas cursando sociedades, hubiésemos podido hablar de muchísimas cosas. Pero no sé si te quedó claro. Sí se aplica. Sí, me quedó claro. Igual va dependiendo de los cambios del país, ¿no? Porque ahora este jurista que es Nissen, que está en la IGJ, como que tiene la visión de condenar a las personas y no a la persona jurídica, sino siempre ir atrás de los que están atrás de la persona jurídica, Sí, ¿no? Entonces, Nielsen, Vítolo, son grandes críticos, primero son una inmensidad como comercialistas, son unos grosos, pero son grandes críticos a la ley de responsabilidad penal y ellos consideran que no tiene que haber responsabilidad penal. Nosotros en la clase pasada vimos, Carlos, cuáles eran las críticas. Viste que en la teoría del delito vos tenés la acción típica, antijurídica y culpable. Bueno, nosotros vimos cuáles eran las críticas que hacían los comercialistas por un lado, y la parte de la respuesta de la parte penal, digamos, en que una persona jurídica igual, al ser persona, si bien no es humana, puede cometer delitos, ¿sí? Después sí, dependerá gracias, de cada doctor. uno. Me perdí la clase pasada, seguramente hablaron de todo esto, Supongo que pero me debe quedó estar más claro. cargada, supongo que debe estar cargada en YouTube, creo que a partir de la primera media hora, porque hicimos como una especie de trabajo práctico. Está bien igual, y me encanta que intervengas con esto, porque hay muy poquitos que rindieron sociedades o están cursando sociedades con Penal 2, pero sí, ten en cuenta que igual se aplica. Y obviamente la parte de sociedades, de la parte civil, digamos, o societaria, por así decirlo, eh, no quieren que se peñe a la persona jurídica en sí. La respuesta no sé por qué. La realidad es que si es una forma de que no se cometan delitos y prevenir delitos, y debe penársela igual. Y de hecho, Argentina lanzó una ley en el año 2008 y está vigente y se aplica. Creo que la clase pasada les dije que era del 2017, es del 2018. Fue un error, que lo arrastré durante toda la clase. Igual no varían nada, ¿no? ¿Qué me interesa a mí que sepan de acá? ¿A quién se aplica la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Sí? En las personas jurídicas privadas.
¿Cuál es el bien jurídico protegido? Que es la administración pública. ¿Cuáles son los delitos que penan? ¿Sí? El cohecho activo, el soborno internacional, el enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles, la concusión y el delito de balances falsos. ¿Cuál es la acción típica? Que es que intervenga. ¿Qué pasa si una persona jurídica se transforma, se fusiona o se escinde con otra, que continúa teniendo responsabilidad? Aunque no se pueda encontrar a la persona humana culpable de estos delitos, ¿se puede penar igual a la persona jurídica? Sí, se puede, según el artículo 6. ¿Cuáles son las penas? ¿Sí? Que se aplican, la multa, que no pueda obrar durante hasta 10 años, que no pueda participar de los beneficios del Estado, que no pueda participar en licitaciones, que se puedan aplicar varias, no solo una. El acuerdo de colaboración, me interesa que lo sepan, y el programa de integridad, ¿para qué sirve? ¿Sí? O sea, cuál es la finalidad que tiene, que era esto de prevenir que se cometan delitos, y el contenido obligatorio. O sea, que sepan que hay un contenido, primero, que es facultativo, que sepan que es facultativo tenerlo o no, pero que si se decide tenerlo hay un contenido obligatorio. No me interesa tanto que se pongan a definir cuál es el contenido mínimo, pero sí el contenido obligatorio. ¿Listo? Bien. Respondiendo, aunque sean 2 o 3 renglones, esas poquitas preguntas, estas 9 preguntas, más o menos andamos bien, lo prometo. Bueno, si no tienen ninguna duda los dejo, porque sé que hay compañeros que están estudiando. Creo que fueron más o menos 50 minutos de clase y deben estar medio agobiados. Repasen por ahí los artículos para entender más cuando individualizamos los delitos. Léanlo o escuchen la explicación o sus apuntes leyendo los artículos. No me quise poner a leerlos por una cuestión de no aburrirlos. Y lo mismo los artículos de la ley, yo se los fui mencionando diciéndoles cuál era cada tema para que ustedes lo lean con la ley, porque la realidad es que si leen la ley está bien clarita. Lo que era más complejo entender es lo que vimos la clase pasada de qué es una persona jurídica, porque bueno, al ustedes no saberlo no iban a entender cómo se aplicaba todo este sistema. ¿Se entendieron eso? Yo creo que leyendo la ley les alcanza, salvo alguna que otra cosita que hayan apuntado. Les deseo muchísimos, muchísimos éxitos para esta materia y para las otras que se vienen. Y nada, cuídense y estudien mucho. Cualquier cosa, les puedo dejar mi correo. Alexis, les dije yo que Alexis Imas subió en el grupo del Facebook la bibliografía que yo utilicé para esto, y un PowerPoint que por ahí les sirve para ir más esquemático. Pero bueno, en esta clase igual repasamos casi todo lo que vimos la clase pasada. Cualquier cosa, el correo lo miro todos los días, así que si tienen alguna duda o alguna bibliografía, se las mando ahí. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao, muchas No, gracias. por favor, gracias a ustedes.